Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Bienvenidos esta noche a otro programa de La Sombra de sus Alas. Hoy tenemos nuestra segunda presentación y esa presentación se titula La Cubierta. Ahora quiero recordarles que tenemos nuestra guía de estudio, así que espero que tengan sus lápices, sus bolígrafos y también sus Biblias para que juntos podamos estudiar e ir aprendiendo qué el Señor tiene en este hermoso Evangelio de Cristo, en este hermoso concepto de estar bajo la sombra de sus alas. Así que antes de comenzar, queremos invitar la presencia del Señor. Invito a que ustedes me acompañen en sus rostros al inclinarse para poder tener una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos pedir, Santo Espíritu, rogamos, oh Dios, de que tú nos ayudes a comprender más tu palabra y que podamos estar cubiertos bajo la sombra de tus alas. Permite, Señor, que también hoy la presencia del Espíritu Santo tenga nuestra mente en sintonía con el cielo y así, Señor, lleguemos a comprender la verdad que tienes tú en tu palabra. Rogamos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, tenemos en esta noche, mencionábamos el tema sobre la cubierta. Y este tema importante se encuentra en el libro de Salmos. Salmos 63, versículo 7. Leemos el lema de nuestro seminario, de nuestro tema de este seminario de 10 presentaciones, titulado Bajo la sombra de sus alas. Y leemos en este salmo que dice, porque has sido tú mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta expresión de tener este regocijo, de poder estar seguros, de estar socorridos por el Señor en la sombra de sus alas, es lo que queremos poder realmente vivir y entender en esta noche. Así que vayamos a la cubierta, comprendamos qué es esta historia para nosotros, qué tiene que ver este tema importante. Y vamos a comenzar con una historia que es un poco triste. Y es de un joven llamado Savion Dobson. Este muchacho, que ustedes pueden ver allí en la pantalla, era un joven adolescente de 15 años. Él era un chico atlético, con mucha capacidad en sus rasgos físicos. Y también él era un estudiante del cuarto año de secundaria. Estaba a un par de años de graduarse. Y él tenía en una noche, al salir era una noche en diciembre del año 2017, donde él estuvo, o 2015, perdón, estuvo allí junto con amigos. Estaban ellos disfrutando de las vacaciones de Navidad. Era diciembre 17 específicamente, y estaban allí en su casa, en el porche de al frente, junto con amigos, unas amigas, pensando, meditando en los planes, como ustedes conocen, los adolescentes hacen, de cómo pasarían las Navidades, qué querían para su Navidad, qué tipo de regalo iban a obsequiarse unos a otros. Y en medio de esta experiencia estaban ellos allí conversando, hablando, estaban allí en este regocijo de juventud. Escuchan un vehículo que se aproxima, y este vehículo se aproxima primero a alta velocidad y luego va frenando, pero cuando pasa por frente de la casa de Savion, abren sus ventanas estos vehículos y sacan pistolas, tal vez rifles automáticos, y empiezan a disparar sin ningún tipo de aviso previo hacia estos adolescentes que estaban en esa casa. Savion decidió instintivamente quizás
proteger a sus 3 amigas. Así que él se lanza y se pone sobre ellas, las cubre mientras los disparos y las balas están cayendo sin miedo. Sin embargo, las chicas son protegidas, son salvadas, pasa el vehículo, se acelera y se va a la distancia, y cuando ellas se dan cuenta han sido resguardadas de la balacera, pero Savion ha sido herido porque él se lanzó y cubrió a sus amigas. Tristemente, esta fue el fin de la vida de Savion. Él murió cubriendo y protegiendo a sus amigos. Él murió y protegiendo a sus mayores, quizás personas con quien él más se quería, más se sentía identificado. Y es así que esta historia nos revela o nos recuerda en cierto sentido lo que Cristo tuvo que hacer también por nosotros. Ahora, se puede pensar, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios? Vayamos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Allí usted y yo podemos leer este versículo que lo conocemos de memoria, lo conocemos, que lo podemos recitar, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es esta la historia, o después se puede decir la esencia del plan de salvación, la esencia de la redención. Pero quisiera que vayan en esa cita que encontramos en el libro de la educación, la página 113, que nos dice el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Este es el plan del cual toda la Biblia depende, la imagen restaurada en el ser humano. ¿Qué es la imagen de Dios? Ustedes recordarán que vimos ayer brevemente sobre qué es la imagen. En Hebreos vemos que la imagen tiene 2 caras, tiene 2 partes. El carácter de Dios, la palabra imagen, que es la palabra de carácter, tiene 2 aspectos. El uno aspecto es amar la justicia, amar la rectitud, amar lo recto, lo puro, lo perfecto. Y el otro aspecto, la otra cara del carácter de Dios es que aborrecer el pecado, aborrecer la maldad. Y Dios quiere que nosotros podamos ser restaurados a ese carácter, a esa imagen de Dios. La pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema central de la Biblia en una palabra? Pudiésemos definir si es el plan de Dios redimirnos, transformarnos a su imagen. ¿Cuál podría ser la palabra donde la Biblia se puede reducir, se puede basar, se puede resumir? Vayamos a Romanos, el capítulo 5, versículo 11. Allí nosotros leemos en Romanos 5, 11 lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. La palabra reconciliación es en realidad la palabra que usted y yo pudiésemos usar como la palabra en la cual la Biblia se basa. Es la misma palabra que se usa para expiación. O sea, la palabra expiación o reconciliación es la palabra que significa literalmente la unificación con Dios. El reconciliarse significa tú unirte nuevamente con Dios, estar unido a Dios. Esta palabra, inclusive en el hebreo, es la palabra que significa kafar, es la palabra kafar. Esta palabra kafar en el hebreo significa cubrir, una cobertura. Así que literalmente entendamos de que expiación, restauración, reconciliación, esta palabra significa cubrirse, estar cubierto, recibir una cobertura. En realidad tenemos que entender que la palabra kafar puede ser sustantivo y verbo. Como sustantivo significa cobertura y como verbo cubrir. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 14, leemos allí en la historia del Noé cuando Dios describe a que Noé debe cubrir, dice la palabra, y cubrirás con brea el arca.
Y esta palabra kafara ahí que se utiliza indica que tiene que ser cubierta por dentro y por fuera. ¿Pueden ustedes entender esto? Qué interesante saber de que Dios, inclusive en esta expresión de usar la palabra cubrir, significaba algo por dentro y por fuera. Pero también leemos en Hebreos Evangélicos, la página 330, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Entonces, comprendamos de que el tema central de la Biblia es la expiación de Cristo. La expiación por el sacrificio nuestro es el tema por el cual todas las verdades de la Biblia, profecía, verdad sobre nuestra experiencia de guardar el día de reposo, la ley de Dios, el plan de redención, todo esto está resumido en la expiación nuestra por el pecado. La expiación de Cristo por el pecado. Así que debemos preguntarnos, la tercera pregunta en sus guías, y esta noche tenemos que hacer, es ¿qué necesitamos tener cubierto? En el Salmo 85:2 leemos lo siguiente: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados. El tema central de la Biblia, del cual el Señor ha proporcionado, es una manera de cubrirnos. Él nos ha proporcionado una manera de cubrir nuestro pecado, cubrir mi pecado. Ha proporcionado una manera de ponerte en reconciliación con Dios, de que puedas tú tener esa unidad con Dios. Él quiere traerte de nuevo al lugar donde Él habita, unirte nuevamente a su presencia. Allí donde el Señor está establecido, donde su reino está establecido, es donde Él quiere llevarte, a ese lugar santísimo, a ese lugar donde es verdaderamente el hogar de Dios, el hogar que debe ser el nuestro. Y por eso en 1 de Juan 1:9 leemos lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí entonces nosotros podemos ver que el Señor Jesús es el que nos perdona, el que nos da no solamente esta cubierta del pecado, sobre el pecado, pero también nos limpia. Ahí vemos el aspecto de lo que significa expiación. Es una limpieza, es un proceso de no solamente cubrir el pecado, pero también limpiar el pecado. Mucha gente quiere ser perdonado, mucha gente quiere recibir el perdón de Dios y de hecho todos queremos el perdón de Dios. Pero ¿cuántos realmente queremos ser verdaderamente limpios del pecado? Curados del mal, cubiertos por Cristo que nos purifique, nos quite el pecado. Vayamos al libro de Salmo 32:1. Leemos allí: bienaventurado que aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios nos muestra en esta ilustración, en esta palabra, que el cubrir no significa limpiarte, perdonar la transgresión. Y la primera cosa que la Biblia nos enseña acerca de Dios es de que Él es un creador. Es la primera cosa que el Señor nos dice. Y la segunda cosa que la Biblia nos dice acerca de Dios es que Él es un Dios que cubre su creación. Quisiera que vayamos a esta pregunta que tenemos nosotros para que comprendamos cómo Dios ilustra este concepto. Dios crea y Dios cubre. Vayamos allí. Vamos a la cuarta pregunta que significa o que nos dice: ¿qué creó Dios en el primer y segundo día de la creación? Porque para poder comprender cómo Dios nos muestra su plan, Él les diseñó en la misma creación el aspecto que Él hace en crear y cubrir. ¿Y por qué esto es un aspecto que desde la creación nos revela el plan de Dios de transformarnos a su imagen y semejanza? En Génesis capítulo 1, versículo 3 y 6, podemos nosotros notar allí y ver cuándo Dios creó y inició la creación. Es el primer capítulo de la Biblia, es la primera cosa que Dios hace en la palabra de Dios. Leamos aquí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya ¿qué cosa? Un firmamento
que esté en medio de las aguas. Dios aquí nos muestra y nos revela de que Dios al crear este planeta, al crear la luz, también hizo un firmamento. Y esta luz que cubre el firmamento, esta luz que cubre la tierra, que cubre nuestro planeta, este firmamento, esta atmósfera que cubre la tierra, era algo que fue creado para nuestra protección. Ustedes pueden imaginarse y pueden ver allí en la imagen de que estamos allí, la luz solar y la atmósfera. Esta atmósfera, esta luz solar que vemos nosotros y nos cubre, pero esta atmósfera nos protege. Esto que el Señor hizo como firmamento que nos protege no solamente de los rayos ultravioletas del sol, porque sin esta atmósfera estaríamos siendo chicharrados por el poder de la luz ultravioleta del sol. Pero aparte de esto, la atmósfera nos protege de los cometas, mejor dicho, de los meteoritos, de las rocas que están en el espacio, que se destruyen, se queman al hacer contacto con la atmósfera. También esta atmósfera nos limpia, purifica nuestro mundo, planeta. En cierto sentido también esta luz solar y la atmósfera que nos cubre como planeta puede purificar el agua que bebemos, puede purificar el aire que respiramos, puede purificar la atmósfera, la tierra en general, porque es diseñado por Dios para proteger, para crear, para limpiar. Otra interesante experiencia que podemos nosotros ver es que también hay algo que no podemos ver, pero se descubrió y se llama los objetos que nosotros hoy tenemos en nuestro medio, que es los radicales libres de hidroxilo. Estos radicales libres son unos radicales que han ayudado o son llamados los detergentes de la atmósfera. Esto quiere decir de que el detergente, ustedes conocen en sus casas, el detergente se usa para limpiar. Bueno, hay en la atmósfera un radical libre de hidroxilo que hace esta limpieza. Es un proceso que utiliza para limpiar. Les voy a leer aquí en la cita de un journal médico que nos dice acerca de esto. Es una publicación que se hicieron una investigación, los científicos, y determinaron que este radical libre de hidroxilo, esto ayuda a purificar la atmósfera y el aire que tenemos. Nos dice aquí, ¿qué sucede con millones de toneladas de gases que la naturaleza y la especie humana emanan a la atmósfera cada año? ¿Qué pasa con todo esto que nosotros todo el tiempo, a cada rato estamos emitiendo los gases de los carros, las fábricas, los aviones, las industrias, todo esto que está contaminando constantemente la atmósfera? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, afortunadamente, su tasa de acumulación es contrarrestada por la capacidad de la atmósfera de poder limpiarse a través de los cambios químicos iniciados por los gases de traza de luz solar y que se transforman en productos que son más fácilmente eliminados por la lluvia y la nieve o que se depositan directamente en la superficie de la Tierra. Así que este radical libre del hidroxilo que se hace en la atmósfera, esto ayuda a poder transformar las partículas de gases en partículas que pueden caer a la tierra para ser purificados a través del agua, o sea, de la lluvia y de la nieve. Si se pone a pensar en esto, ¿cuándo Dios creó o dio la lluvia y la nieve? Esto pasó, si nos podemos recordar, esto sucedió en el diluvio. En el diluvio fue cuando por fin hubo lluvia y nieve. Y Dios desde ese entonces planificó y pensó en un proceso que ayudase a la raza humana en la generación actual a poder ser, en cierto sentido, contrarrestado su contaminación a través de algo que había establecido siglos y milenios atrás. También podemos entender y ver que Dios quiere que tengamos una cobertura en nuestras vidas. Pero para comprender esto aún más, vayamos a la quinta pregunta. ¿Con qué cubrió Dios la tierra en el tercer día de la creación? Vayamos a ver allí en el tercer día de la creación cómo creó Dios y qué es lo que hizo Dios para cubrir. Aquí vemos nosotros en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 11 nuevamente, veamos allí qué Dios creó. Dios dice aquí en la palabra, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él sobre la tierra, y fue así.
El versículo 12, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Imagínense ustedes la hermosa creación de Dios. Esta creación hermosa que ustedes pueden contemplar en la naturaleza, donde ustedes van, cuando ustedes caminan por los campos. Esta hermosa vegetación que cubre la tierra fue creada con un propósito de no solamente proteger, porque ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos vegetación? ¿Qué sucedería si la tierra estuviese pelada, sin vegetación, sin esa cubierta de hierba, de árboles, de flores, de plantas? Estaría destruida por la erosión. Llovería y la tierra se lavaría y quedaría en una desgracia, aparte que no habría alimentos, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, cuando Dios creó esta hermosa tierra y la cubrió con la vegetación, Dios estableció allí un agente de protección para la tierra, la superficie de la tierra, pero también creó en las plantas elementos que serían de limpieza para nosotros, para el beneficio de la raza humana. Recuerden ustedes que en el año 86 hubo una terrible explosión nuclear en un reactor en Rusia. Y esta explosión nuclear que sucedió en el año 86 allá en Chernobyl, en Ucrania, este lugar fue contaminado. La gente pereció, algunos fueron muertos, otros tuvieron deformidades por la radiación. Una cosa terrible, una desgracia absoluta. Y esto, en el año 95, ellos habían abandonado este lugar porque los niveles de radiación eran nocivos para la vida humana. Nadie podía vivir allí sin tener peligro. Bueno, y morirían por la degeneración o la capacidad o la cantidad de radiación que existía. Entonces, en el año 95, los científicos se dieron cuenta de que existen unos tipos de girasoles que pueden absorber los niveles de radiación de la atmósfera, del aire. Así que cultivaron y pusieron girasoles y vieron de que y dejaron que los girasoles pudiesen absorber esta radiación que es destructiva, nociva, a tal punto de que a través de los años, desde el 95 en adelante, pudieron por los girasoles reducir a tal nivel de que ya es permitido para usted y yo poder visitar ese lugar. Ahora, no sé si usted lo haría, pero por lo menos entendemos de que las girasoles, las plantas, una planta que Dios creó milenios anteriores, fueron hechos con la capacidad de absorber radiación. ¿Qué es acerca del trébol? Usted conoce el trébol, que a las vacas o a los animales les gusta alimentarse. Bueno, el trébol es un agente que absorbe aceite. Absorbe el aceite de la tierra, y esto permite que si hay derramamiento de petróleo o de aceites, estas plantas puedan absorber para que esto no haga un daño al medio ambiente. ¿Qué es sobre el Alpine Pinecrest? Esta es una plantita que existe en Norteamérica, y esta planta absorbe los metales pesados del suelo. Esto es increíble porque esto puede limpiar y purificar el suelo que está siendo destruido por los agentes o los metales pesados que no son saludables o que son tóxicos para la raza humana. ¿Usted ha escuchado también de la remolacha azucarera? Esta remolacha azucarera, por ejemplo, absorbe el cloruro de sodio. Y también existen otras plantas como los árboles poplar, que ellos destruyen disolventes de tintorería. También hay helechos que absorben el arsénico, y hasta árboles de mostaza que toman o absorben el plomo. Así que podemos ver de que Dios en su naturaleza creó evidentes elementos, plantas que cubrían la tierra, pero también limpian la tierra de la contaminación que el ser humano puede generar. Todo esto fue creado no para la generación de Abraham, ni la generación de Jesús o de David o de los profetas, ni siquiera las generaciones anteriores, sino para nuestra generación, la generación industrial, la generación del último tiempo. ¿Con qué fin? Para que usted y yo podamos todavía subsistir en medio de la destrucción de la tierra, para que conozcamos el plan de redención. Y este es un ejemplo en la creación de cómo Dios cubre la tierra con vegetación, pero también impone o pone en ese concepto de cubierta
un plan de limpieza, de purificación. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que cubrió a Adán y a Eva en su creación? ¿Qué es lo que Dios usó para que ellos pudiesen ser cubiertos? Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 2, y allí notamos nosotros en el versículo 25 que nos dice la palabra de Dios que ellos estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. En esto ayer notamos un poco en la reunión anterior, la seminario de ayer, que veíamos de que esto era una forma en la cual el Señor mostró de que ellos tenían una cubierta, no de sí mismos, no estaban cubiertos con algo que ellos podían autohacerse o generarse o tener una vestimenta tejida a mano o hecha humanamente, sino que ellos estaban desnudos porque no tenían nada de sí mismos, pero no se avergonzaban porque estaban cubiertos con algo. Y leímos nosotros que se encontraban en esa cobertura de la justicia de Cristo. Y nos leemos en la historia de la redención, en la página 21, la siguiente cita. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Esto quiere decir de que los ángeles, nuestros padres, Adán y Eva, estaban revestidos de la justicia de Cristo, estaban revestidos de la justicia de Dios. En Isaías 61:10 leemos lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esto es lo que los ángeles tenían como cobertura. No la justicia propia de ellos, sino la justicia de Cristo. Esto es lo que nosotros y nuestros padres deberían haber tenido. Ser cubiertos por la justicia de Cristo. Pero, ¿qué pasó con esto? Con esta cobertura que Dios les había dado al inicio. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 7, leemos allí lo siguiente. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos allí se dieron cuenta cuando pecaron de que la cobertura que tenían, ese manto de justicia que no les pertenecía, que no era propio de ellos, sino era de Jesucristo, al ellos transgredir, fue removido de sus vidas. Y entonces sus ojos vieron lo que tenían realmente, desnudez. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de hacerse, ¿qué? Ropa. Y la ropa que hicieron ellos, dice la Biblia que fueron hojas de higuera, se hicieron delantales. Esta interesante manera de tratar de cubrirse. Ellos se trataron de ponerse este delantal que traducido quiere decir, o literalmente quiere decir, una faja, un cinturón, una cosa que cubre los lomos. Pero esto es ser cubierto, ¿es cubrirse con un cinturón suficiente? Claro que no, porque ellos tenían desnudez desde la cabeza hasta los pies. Y por eso Dios los miró y dijo, eso no sirve. Pregunta número 7. ¿Con qué cubrió Dios a Adán y a Eva después de que ellos pecaron? ¿Qué es lo que Dios usó para que ellos tuviesen como cobertura? En Génesis 3:21 leemos que Dios, nos dice aquí en la palabra, Jehová Dios hizo al hombre y su esposa túnicas de pieles y los vistió. Dios les hizo túnicas. Una túnica sí cubre. Los cubría desde su cuello hasta los pies. Cubría completamente y Dios fue el que les hizo esas túnicas. Al ellos tener que evidenciar la paga del pecado, al tener que matar a un inocente cordero, Dios usó esas túnicas, la piel de ese animal, para cubrirles, indicándoles a ellos que tendrían no solamente cobertura, algo que protege su cuerpo, pero también que simbolizaba una limpieza del pecado. Y por eso recordemos que cuando Dios nos habla acerca de lo que Noé debía hacer en el arca, dijo, recubre, pon esa cubierta, usa esta palabra expiar, kafar, cubre el arca por dentro y por fuera. Por eso necesitamos nosotros comprender que este plan de redención, el plan de expiación del pecado, es un plan que da la solución al pecado. ¿Y por qué? Pregunta número 8.
¿Por qué fue necesaria la expiación? ¿Cuál es la razón por la cual fue necesaria o es necesaria la expiación? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonar el pecado? ¿Por qué no podía Dios simplemente decir, bueno, vamos a perdonarles y ya? ¿Por qué Dios tenía que expiar, tenía que cubrir, tenía que limpiar al pecador y al pecado, a quitar el pecado de la vida? Tal vez pensamos en Juan, 1 de Juan 3:4. Porque dice aquí la palabra de Dios: cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Había una pena legal, había una situación legal que no podía Dios simplemente pasar por alto, decir, bueno, puedo limpiarlos, vamos a perdonarlos y hasta ahí llegamos. No, tenía Dios que hacer algo legal para remover el problema del pecado. Y si vamos entonces al libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 23, podemos notar allí que nos dice el apóstol, la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un problema legal. La paga del pecado es muerte, pero también el pecado no es solamente un problema legal. Vamos a demostrarlo por qué. Yo vivo en Florida. Ustedes conocen, a través de los que conocen un poco de nuestro ministerio, tenemos unas grabaciones diarias y a veces tengo que estar con un team grabando y yo estoy allá en Florida cerca del calor, cerca de la humedad, cerca de todo lo que es las playas. Y en ese sitio allá en Florida es conocido por las personas como un lugar de turismo. Pero el año pasado, en el año 2018, hubo una noticia que conmocionó a toda la nación aquí en Norteamérica, en Estados Unidos. Y sucedió ahí en Florida, donde no donde yo vivo, pero pues en el mismo estado, al sur de Florida. Este lugar sucedió el 14 de febrero de 2018. Esto fue lo que llamamos, o se llama, la masacre del día de San Valentín. Y esta es una situación que pasó terriblemente porque fue un ataque de un joven llamado Nicolás Cruz que fue, él perpetró una muerte a sus compañeros de escuela, matando a alrededor de 17 personas que fueron víctimas de su locura, de su ataque. Este muchacho esto sucedió en Parkland, Florida, en una escuela secundaria, y este muchacho fue tomado preso, fue llevado a la cárcel, y allí tenemos una situación difícil. Y si ponemos a pensar en esto, si este joven tuviese, o mejor dicho, fue reconocido que tenía un problema real, estaba cargado, estaba, digamos, acusado de haber matado a 17 personas. Este joven tenía un problema y tiene un problema legal. ¿Ha transgredido este joven la ley? Claro que sí. Pero supongamos de que este joven tiene un defensor público, un abogado defensor, y el defensor público hubiese dicho, hubiese sido capaz de hacer una forma de remover los cargos de Nicolás Cruz, de este muchacho. Si el defensor público pudiese haber dicho, miren, este joven, sí, es verdad que cometió este problema, mató a 17 personas, pero por favor les ruego que lo perdonen a este joven. Si el abogado hubiese hecho esto, pudiese el joven ser perdonado, estaríamos nosotros, o estaría la sociedad o el área o la ciudad de Parkland, los jóvenes que están allí, ¿estarían a salvo de este muchacho? Si es que él solamente hubiese podido ser perdonado, ¿podrían ellos continuar con sus vidas y decir, bueno, perdonaron a Nicolás, así que no importa, sigamos adelante con nuestras vidas? Claro que no. No estaría salvo la comunidad. Ahora, ¿qué pasa si es que el defensor público diría, pudiese ser esto? Pudiese decir, miren, es verdad, Nicolás Cruz es un muchacho que necesita ser culpable, es culpable, pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí viene alguien que va a tomar el lugar
de Nicolás. Y va a tomar el lugar de Nicolás y va a ser él el que paga la pena de su pecado. Así que Nicolás puede salir en libertad. ¿Sería eso seguro para también la comunidad? El poder transferir el pecado, el crimen, lo que hizo él a otro simplemente. ¿Estaría seguro dejar libre a Nicolás? Claro que no, ¿no es cierto? Nadie lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiese estar a salvo la sociedad si dejaran libre a Nicolás simplemente con ser perdonado o transferido su pecado a otro? Él nos dice, Nicolás dice, en la historia nos cuentan de que él escuchó voces en su mente diciendo de que tenía que disparar, que debía continuar disparando. En su mente escuchaba demonios, dice él, que le hacían a él continuar con esta carnicería, con esta masacre terrible. Por esa razón, por eso es que esta enfermedad, esta circunstancia, el pecado, ¿no es cierto? No solamente es un problema legal, pero es un problema también del corazón. Es una enfermedad que no tiene cura. La transgresión de la ley estatal de Florida no fue la razón por la cual él causó la enfermedad. No es la enfermedad que causó porque transgredió la ley. Al contrario, el pecado o lo que él hizo fue transgredir la ley, pero no fue la ley la que le causó esto. Él hizo esto por su elección. Así que de la misma manera, el pecado es una enfermedad, es verdad, y debe ser sanada, no solamente perdonada o transferida legalmente a alguien más. No puede ser simplemente perdonada por Dios y decir, bueno, perdono los pecados, hasta ahí llegamos. O mi hijo tomó el lugar de ustedes, hasta ahí llega mi perdón. No, tiene que ser limpiada, tiene que ser sanada antes de que estemos seguros para ser salvos. Dios quiere que la raza humana esté segura para ser salva. Si el Señor no expía, no quita el pecado, no limpia, no remueve el problema del pecado, el universo estaría en serio peligro de volver a caer en el pecado. No podemos, nos dice la pluma inspirada en Review and Herald, abril 23, 1901. No pudiera haber habido ningún perdón por el pecado sin que haya una expiación. Si Dios hubiese perdonado a Adán pecado sin una expiación, el pecado habría sido inmortalizado y habría sido perpetuado con una audacia que habría sido sin restricción. Por esa razón, Dios tiene que diseñar un plan de expiación. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Nos muestra un plan donde incluye la cubierta, cubrirnos con algo que Cristo hace por nosotros. En la 9ª pregunta que tenemos para esta noche, ¿qué hace por nosotros la cobertura de la sangre de Cristo? Tenemos que ponernos a pensar, ¿qué hace en mí su sangre? ¿Qué hace la cobertura que Cristo ha hecho por mí? 1 de Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cobertura de la sangre de Jesús es lo que nos limpia, nos perdona, pero también nos limpia de toda maldad. Cristo no solamente va a llevar nuestras iniquidades, pero también por su muerte intercede para limpiarnos, para remover el pecado de nuestras vidas. Esta es la esencia del Evangelio. Dios nos puede darse el lujo de arriesgar el universo, la felicidad de toda la tierra, si nosotros no estamos dispuestos a ser transformados, limpiados del pecado. Por eso leemos en Levítico 16:30. En el libro de Levítico leemos cuál era este plan de expiación, cuál era lo que Dios tenía que hacer con el plan en el santuario, que nos mostraba una vislumbre de lo que Dios haría con esta cubierta, con esta limpieza, con esta expiación. Leemos allí, porque en este día se os reconciliará para limpiarlos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto es lo que nos dice aquí en Levítico 16:30. Podemos nosotros recibir a través de ese plan de redención una limpieza. Aarón, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, venía delante de Dios una vez al año.
Y venía delante de la presencia de Dios, como estamos aquí, delante del arca, esta réplica que es aquí, claro, más pequeña. Pero Aarón venía, una vez al año entraba allí para hacer el proceso de expiación. Él entraba y señalaba y mostraba que Dios quería quitar el pecado del pueblo de Israel, remover y limpiar ese día todo el récord, toda la historia del pecado. Por eso, Cristo murió, fue inmolado por nosotros. Cristo sería esa víctima, esa primera víctima que estaría en fe o estaría en promesa muerta desde la misma creación. ¿Con qué fin? Poder redimirnos de la carga y de la culpa del pecado. Jesucristo sería esa primera víctima. ¿Saben? Nosotros podemos ver que tenemos a un Señor Jesucristo que tomó una decisión por nosotros. Cuando nosotros vamos en la historia y hagamos la décima pregunta, ¿cuándo tomó Jesús la decisión de cubrir el castigo del pecador? ¿Cuándo fue que Jesús decidió decir, bueno, Padre, Creador, voy a tomar yo también como co-creador tuyo, como el que hace todas las cosas? ¿Cuándo voy a tomar yo esta decisión? Leemos en Apocalipsis 13:8 que Cristo tomó la decisión inmediatamente. El Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto fue realmente lo que Cristo hizo. Él fue la primera víctima del pecado. Él fue la primera víctima de la destrucción del pecado. Y leemos en Isaías 53:11 lo siguiente: del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará la iniquidad de ellos. Desde el principio Jesús tomó la decisión de cubrirnos con su sangre y tomar la culpa del pecado. Desde el principio, desde el momento en el cual nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios había diseñado y Cristo había planificado que quizás si es que yo hubiese una decisión de pecar, si nuestros padres tomasen la decisión de apartarse de la verdad y de seguir el engaño, Cristo había prometido venir y ser ese Cordero inmolado en muerte por nosotros. Y nos dice el versículo 12, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Cristo cubrió nuestros pecados. Cristo se lanzó sobre nosotros. De hecho, Él se lanzó aún sin que nosotros nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Él lo hizo por amor a nosotros y es lo que podemos ver y vislumbrar en su sacrificio, su amor y su deseo de salvarnos, de sanarnos del pecado, pero también limpiarnos de él. Hay en la historia de Parkland, en la historia de la masacre que hubo allí en Florida, hay una historia también conmovedora. Es la de este hombre, que fue la primera víctima identificada. Este señor que ustedes ven allí es Aaron Face. Él era el entrenador de fútbol del equipo de allí, de la escuela. Y este hombre, mejor dicho, fue el único que cuando escuchó la balacera, empezó la masacre, él fue el único que corrió hacia la violencia del pecado, hacia la violencia de la matanza. Él se lanzó cuando vio, nos dicen la historia, nos cuentan los testimonios de los jóvenes que sobrevivieron este desastre, esta masacre, vieron de que este entrenador fue uno que corrió hacia este muchacho y cuando vio que venía y iba a matar a un par de muchachas, él se lanzó sobre ellas y las cubrió, puso su cuerpo delante de ellas para protegerles. Y él fue herido y muerto. Fue la primera víctima identificada. Pero ¿saben quién? Alguien más también corrió y tiró su cuerpo delante de nosotros, por ti y por mí. Alguien más quien fue el Salvador nuestro, quien realmente tuvo la decisión de no solamente rescatarnos, pero Él literalmente se lanzó a cubrirnos de todo el pecado.
Este fue Jesucristo. Como nos dice esa hermosa cita, tan pronto como hubo pecado, había un Salvador. Tan pronto como hubo un pecado, hubo un Salvador. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 24, lo siguiente. Pues también que Cristo padeció por nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Cristo fue nuestra Cordero, nuestra víctima. ¿Te puedes pensar tú en tu vida? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué pecados tú no has cometido? Que el Cristo, viendo tu pecado, viendo tu transgresión, viendo lo que tú has hecho, Cristo ha dicho, me lanzo a protegerte. Soy la primera víctima por tus pecados. Pero no quiero solamente limpiarte, o mejor dicho, perdonarte por ellos, quiero también limpiarte. Mi cubierta, mi sangre es como la creación. Es un proceso de limpieza también. Hay algo que debo hacer por ti para que podamos estar a salvo, no solamente en el cielo, pero también el universo entero puede estar a salvo. Para que tú puedas regocijarte en vivir bajo mi carácter, bajo mi esencia. Que tú puedas tener esa limpieza de corazón donde tú ames la rectitud, ames la justicia y aborrezcas el pecado. Donde tú puedas tener una unidad con el Señor. ¿Has estado tú desunido? ¿Estás en tu familia, en tu hogar? ¿Hay desunión? ¿Hay quizás separación? ¿Hay quizás divorcio? ¿Hay quizás en tus hijos y en ti misma o con ti mismo? No hay una unidad, no hay una comprensión? ¿Existe división? Esto pasa porque realmente Cristo todavía no ha venido a tu corazón. Cuando Cristo viene y realmente aceptas su sacrificio por ti, la vida toma una diferencia. No vas a continuar la vida de destrucción y de muerte y de separación, sino que empiezas a entrar en armonía con el Señor. Y cuando estamos en armonía con el Señor, cuando Dios empieza a unirte a Él, toda la esencia de Cristo se une también a ti. Dios quiere darte de su gracia, de su carácter, de su amor, de su paciencia, su tolerancia, su misericordia. Dios quiere que tú ames lo correcto. Eso quiere decir que vas a amar la justicia, vas a amar la ternura, vas a amar la compasión, vas a amar la misericordia. Y por ende vas a dar eso a otros. Y a la misma manera que tú amas esto, vas a aborrecer el pecado, pero no tanto el pecado en otro, porque eso el Señor lo va a hacer. El pecado que está en ti y reina en ti. El pecado que te separa de tus padres, el pecado que te separa de tu esposo, de tu esposa, el pecado que te separa de tus hijos, el pecado que te destruye, el pecado que te ha hecho a ti una persona antagónica. Por eso Cristo dice, vengo a ti, ¿con qué fin? A cubrirte de tus pecados, a perdonarte y limpiarte. ¿Te puedes pensar tú en la historia que acabamos de estudiar, que acabamos de analizar? Si tus hijos hubiesen sido esas víctimas en la escuela, si tus hijos hubiesen sido aquellos que hubiesen sido muertos, ¿estarías tú contento por el pecado de este muchacho? Claro que no. No estarías a salvo, estarías inquieto. Y si es que tus hijos hubiesen podido ser los que habían sido salvados por este profesor, por este hombre que se lanzó para cubrirlos, ¿no estarías tú agradecida porque un hombre dio la vida por ellos? Cuánto más tú debes comprender hoy que Dios quiere, primero, no dejar impune al pecado, no dejar que el pecado siga y se mantenga y se propague para siempre. Dios tiene que quitarlo para que todos estemos a salvo. Y segundo, Dios ha cubierto con su vida el pecado nuestro, se ha lanzado para cubrirnos de nosotros. Yo quisiera que ustedes pensemos en la cita en la cual debemos comprender y meditar en esta noche. Tan pronto como hubo pecado, ¿hubo qué? Un Salvador. Tan pronto como hubo un pecado, hubo un Salvador. Jesucristo te ha cubierto de la pena del pecado. Él ha proporcionado una limpieza y una cura a la enfermedad del pecado. Ha demostrado que Él es quien puede dar y ser la verdad y la solución al problema. Ha demostrado que sin duda alguna
Dios es amor. ¿Qué queda? ¿Qué queda para nosotros si no solo una pregunta? Una sola pregunta debemos nosotros preguntarnos. ¿Cuál es tu respuesta a ese amor de Dios? ¿Qué es tu respuesta a esa entrega que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es tu respuesta a ese plan maravilloso de poder expiar el pecado, limpiar, unificarnos junto con Él? Si tú no has puesto en tu mente el deseo de ser unificado con el Señor, toma la decisión ahora. Señor, quita de mí este pecado, quita de mí esta abominación, quita de mí esta destrucción que ha sido la razón por la cual mi familia mira no a ti, sino a un hombre pecaminoso. Yo deseo y mi anhelo es de que podamos tener esa experiencia en esta tarde, en esta noche. Cuando ustedes mediten en la historia de Cristo, meditemos qué es lo que Él hace. Hay unas preguntas que quisiera que ustedes tomen y reflexionemos al respecto. ¿Cómo he experimentado yo la cobertura de Dios en mi vida? ¿Has experimentado tú esa cobertura en este tiempo? ¿Has tomado tú esa experiencia de conocer a Cristo y de una forma u otra tú sabes que Él está cubriendo tu vida? La segunda pregunta que tenemos para esta noche es, ¿qué aspecto de la expiación me comunica más claramente el amor de Dios? ¿Y por qué? ¿Qué aspecto de la creación me muestra a mí más acerca del Señor? Si te pones a analizar la historia de la creación de nuestro planeta, vemos allí en esa creación las vislumbres de lo que Dios hizo por salvarnos, las vislumbres de protegernos, de cuidarnos, de mostrarnos compasión y su amor. Pero también vemos allí que Dios desea que nosotros tengamos una experiencia diferente. Dios desea que tengamos una experiencia que conozcamos el amor de Dios y el propósito de limpiar nuestras vidas. La tercera pregunta que tenemos para esta noche es, ¿qué en mi vida necesita ser cubierto y limpiado por la sangre de Cristo? Específicamente, piensa en tu vida. Quizás es un pecado acariciado que no has querido dejar. Y Dios te ha dicho, quiero cubrir tu pecado. Pero esta cubierta no es darte un perdón superficial, sino también limpiarte por dentro y por fuera, erradicar el pecado de tu vida. ¿Qué quieres tú impedir? ¿Qué quieres tú mantener en tu vida que impida que Dios haga esa limpieza en ti? También piensa en esto. Tal vez no es un pecado acariciado, tal vez es tu mal genio, tu manera de comportarte con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Tal vez es un problema que tienes tú en relación a tu contacto con otras personas. Quizás no has dejado todavía ser quebrantado. Tu orgullo te impide rendirte al Señor Jesús. Yo quiero que tú hagas una decisión en esta tarde, en esta noche. Piensa cómo Dios puede limpiar tu vida. ¿Qué puede Dios cubrir en tu vida, en mi vida, y qué puede ser limpiado por su sangre? En Cristo no hay sino pureza y belleza. En Cristo, en su carácter, no hay sino amor y misericordia y compasión, benevolencia, los atributos del carácter de Dios. ¿Estamos nosotros en esa experiencia hoy? ¿Estás tú en esta noche tomando esos atributos o estamos en cierto sentido tomando otra forma? Mi oración y deseo es que tengamos esa experiencia en esta noche. Vamos a nosotros ahora a concluir este tema con una oración, pidiendo a Dios que nos permita realmente acercarnos a Él, tomar una nueva experiencia en esta noche y que podamos juntos realmente ser cubiertos bajo la sombra de sus alas. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en esta noche. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte, oh Señor, de que tú nos ayudes a comprender tu palabra, tu mensaje, tu amonestación. Señor, te ruego que tú nos des de tu gracia. Danos, oh Dios, la oportunidad de ser cubiertos por tu sangre, de que tú, Señor, purifiques en nosotros nuestras vidas. Esa cubierta que tú has hecho por nosotros, el lanzarte en rescate nuestro, significó no solamente tu muerte, pero también el don de vida que nos das de recibir tu gracia que nos transforma a tu imagen. Señor, cada persona aquí presente está
en un momento de decisión, tiene que tomar la decisión, oh Dios, de entregar su vida a ti y no permitir que nada le impida ser limpiado por tu sangre. Señor, estamos todavía apartados de ti, estamos todavía alejados de ti, estamos todavía en enemistad contigo, pero tú, Señor, a través de la expiación, a través de esta cubierta, quieres entregarnos y darnos la unificación con tu esencia, con tu carácter, con tu imagen. Permite, Señor, de que esto sea una realidad en nuestras vidas. Señor, quita de nosotros todo aquello que impida una entrega nuestra hacia ti. Que permite, Dios, de que podamos ser encubiertos por tu sangre y que junto a Cristo comprendamos y veamos en nuestras vidas lo que significa tener victoria y redención. Acompáñanos ahora, Señor, también en nuestras vidas y rogamos que tú permitas mantenernos fieles y creciendo en gracia hasta cuando tú vengas, oh Dios. Rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos para nosotros en esta hora el deseo de continuar estudiando. Si es que los que nos miran en sus casas y están quizás en esta hora viendo este programa, les invitamos a que puedan tomar parte también y reciban este seminario y continúen estudiando más acerca de cómo Dios cubre nuestras vidas. Aquí del Ministerio de Pathway to Paradise Ministries les deseamos lo mayor éxito en todo y que Dios guarde y proteja sus vidas. Estaremos viéndonos mañana con el siguiente tema de esta serie, así que nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga y les guarde. Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Los sets de DVD y disco compacto, las guías de estudio bíblico y los seminarios en vivo están disponibles a través del ministerio elcaminoalparaíso.org o llame gratuitamente al 855-447-8788.